saludos de los hermanos de Montenegro, que reciban muchos saludos de ellos allá, y por supuesto pude estar pues en el congreso que tenía que estar. De todas maneras, Dios tiene todo el control de todas las cosas, amén. Dios siempre está en control de todo. Y me quedé muy sorprendido de la semana pasada, de la predicación, hermano, de la semana pasada. Todavía me está dando vuelta en la cabeza. Yo no sé si a ustedes, pero la predicación del domingo todavía la tengo ahí fresquita. Y de cómo Absalón le quitó el trono a David. Pero lo que más me sorprendió es cómo Dios ya sabía, ya conocía todo lo que estaba pasando, y Dios ya estaba obrando en esa situación. Usted recuerda que Achitofel, el consejero de David, se fue al lado de Absalón, o sea, se fue para el lado de Absalón. Y Achitofel, cuando Absalón le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para completar esta hazaña? Achitofel lo que le dije es que se acueste con las mujeres con las concubinas de David. No, lo que usted tiene que hacer es acostarse con las concubinas de su papá, y de esa manera hacerle aborrecible totalmente a su padre. Eso está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Segundo libro de Samuel, el capítulo 16, el versículo 20. Entonces Absalón dijo a Achitofel, consultad qué haremos. Y Achitofel dijo a Absalón, entra a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se esforzarán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron una tienda a Absalón sobre la techumbre, y entró Absalón a las concubinas de su padre, no, de todo Israel. Y uno lo deja sorprendido que ya Dios había profetizado eso a través del profeta Natán. Ahí mismo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. En el versículo 11. Hay que estar, ¿cómo se dice? Preparados con la Biblia, ¿cierto? Porque no estamos leyendo un solo versículo, estamos leyendo la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 12 dice, así dijo Jehová, he aquí yo despierto sobre ti mal de tu misma casa, y yo tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Eso es la profecía de Natán a David, diciéndole que Absalón, su hijo, se iba a acostar con las mujeres de David. Imagínense, le está diciendo antes de que eso pase, ya Dios le estaba diciendo eso, ¿cierto? Y el cual dormirá con tus mujeres en la presencia de este sol. Y en la presencia de este sol es que iba a ser en el techo, allá en el techo, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, delante de este sol. Es decir, Dios ya sabía lo que pasaría, y ese gran Dios todopoderoso que trasciende nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros límites de tiempo y de espacio, estaba ya mostrándole a David las cosas y le estaba dando una lección a ese hombre. Y esto es lo que más me asusta, hermano. Esto es lo que me asusta, es que me tiene que asustar, porque Dios está por encima de nuestro entendimiento. Dios va más allá de nuestras razones, de nuestros límites físicos, de nuestros límites morales, espirituales. Dios está por encima de todo. O sea, nosotros así aprendamos mucho y sepamos mucho, Dios está por encima de todas esas cosas. Dios es lo que llama la trascendencia de Dios, que es una de las cosas que vamos a empezar a estudiar en el Instituto Bíblico. Dios está trascendiendo, Dios trasciende lo que nosotros tenemos acá, que no lo podemos agarrar, no lo podemos tomar, no podemos coger a Dios y meterlo en algo. Es decir, Dios trasciende lo que nosotros podemos pensar de Él. Dios está por encima de lo que nosotros podemos subir, está por debajo de lo que podemos bajar. El amor de Dios está por encima de nuestro amor. La justicia de Dios está por encima de nuestra justicia. El perdón de Dios es el más perfecto perdón que una persona o la persona más perdonadora pueda tener. Podemos ver la trascendencia de Dios en toda la Biblia. Para empezar, por ejemplo, en Isaías 55, Isaías capítulo 55, el versículo 8, cuando dice así, dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos no le llegan a los talones, digamos así, a los pensamientos de Dios. Por muy elevados que sean nuestros pensamientos o nuestros razonamientos, no pueden alcanzar los pensamientos, los razonamientos de Dios. Por muy perfectos y muy estructurados y muy bien hechos que sean nuestros caminos, no pueden ser ni lo perfectos ni lo bien estructurados que son los caminos de Dios. Amén. La Biblia muestra esa trascendencia de Dios cuando llama al Señor el Altísimo, como aquel que está sentado sobre un trono y desde ese trono gobierna el mundo. Mire el Salmo 123, versículo 1. Salmo 123. Gloria a Dios. Salmo 123 dice así: a ti alcé mis ojos, el que habitas, ¿en dónde? He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que haya misericordia de nosotros. Amén. Yo tengo esta nota del 12 de marzo del 2005, wow, del 2008. Tengo esta nota aquí, o sea que el 12 de marzo del 2008 Dios me habló a través de ese versículo. Ahí la tengo ahí. Como los ojos, así estaba yo mirando ese día al Señor. Señor, te estoy mirando como los ojos del Señor miran, ¿cierto? Así te estoy mirando yo. Los ojos de los siervos miran a los señores, así estoy mirando, con angustia. Ese día seguro estaba angustiado y estaba mirando hacia el Señor. Pero ¿dónde está Dios? A ti alcé mis ojos, el que habitas en los cielos. Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24. Esconderse a alguno en escondederos que yo no lo vea, dijo Jehová. No se puede. No hincho yo el cielo y la tierra, dijo Jehová. No se puede esconder nadie de Dios, porque Él lo llena todo, porque Él trasciende todos los lugares. Él está en todas partes. No lo podemos enfrascar. A Dios no lo podemos meter en un amuleto, ¿cierto? En una ¿cómo se dice? Una medalla. No, Dios no se puede meter ahí porque Él es grande, superior a todo eso. No lo puede usted guardar en una medalla ahí con todos los conjuros y con todos los rezos que le hagan a esa medalla. No se puede, porque Dios trasciende todas las cosas. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, dice la Biblia. No se puede enfrascar en un amuleto, en un sistema doctrinal, en una religión, en una iglesia, porque Dios está más allá de todo eso, está por encima de todo eso. Y creo que eso tiene que ver mucho con las lágrimas de David por sus hijos. No tanto porque la gente supiera lo que estaba pasando, sino porque David conocía que Dios seguía en control de todo y Dios le estaba mostrando a David todas las cosas que él estaba haciendo. Y es como si Dios mismo estuviera contra David, como si Dios mismo estuviera ahí mostrándole. Cuando David ve una cosa, ay, Dios me está hablando, y otra, ay, Dios me está mostrando, y otra cosa, porque claro, Dios ya me había hecho. Es como David, no es tanto la gente, es como David viendo que Dios está ahí mostrándole y haciendo las cosas, y él entendiendo. Eso es muy duro. Amén, amén. No, eso es muy duro, porque es como Dios, mira que te estoy mostrando, mira lo que estás haciendo, mira lo que te estoy diciendo, y David sigue y sigue, y mira cómo te he hablado, y David sigue y sigue. Dios mismo ahí, recalcándole a David, ¿cómo está ese hombre? Ese hombre está, Señor, el ser superpoderoso que llena todo este universo contra mí. Puede ser, a mí póngame enemigos de frente, hombres humanos, yo con esos peleo, pero con usted no me puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer David? No le queda más, llorar amargamente. ¿Qué más puede hacer? Llorar en su dolor, en su tristeza. El Salmo 3 es una evidencia de que David sabe esto. Salmo capítulo 3. Amén, amén. Si usted mira el Salmo 3 y mira el título, dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. ¿Sí? Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Jehová,
cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay para él salud en Dios, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo para mí, mi gloria, y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte de su santidad. O sea, también David ve a Dios por allá, grandísimo, altísimo. Desde allá él me responde. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, hermano, David en este salmo muestra que Dios sigue en control de todo. Muchos son mis enemigos, y estos enemigos le dicen, no hay para él salud en Dios. Como quien dice, oiga, ¿usted para qué sigue metiendo a Dios en todo? ¿Usted para qué invoca a Dios? ¿Usted para qué sigue diciendo que eso es de Dios? ¿O que eso tiene que ver con Dios? ¿Usted para qué por todo menciona a Dios? No, eso es de la gente, eso es de aquel. Pero ¿por qué tiene que estar hablando siempre de Dios y mencionando a Dios e invocando a Dios? No, ¿cuál Dios? Es como le dicen, no hay para él salud en Dios. ¿Usted para qué tiene que meter a Dios en todo? ¿Por qué lo hace así? Porque David conocía, sabía, porque Dios le estaba hablando a él. Dios le estaba mostrando a él las cosas. Entonces, claro, David tiene que meter a Dios en todo. Los demás no se dan cuenta y lo ven como las cosas están pasando así simplemente y sencillamente. Porque así es la vida, así tiene que pasar. Pero ¿qué sabe David? Que Dios trasciende todas las cosas. Amén. Amén. Que Dios está. Por eso él dice, yo me acuesto, me duermo y despierto porque Jehová no quiere que me muera ahí en la cama. Así de sencillo. Porque Jehová me sustenta. Si él quisiera, ahí no amanezco, ahí quedo. Así es. Amén. Ahí me quedé. Pero dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová, mientras dormía, me seguía sustentando. Amén. Me seguía sustentando. Yo me acordaba de un pastor que decía, me acuerdo de un pastor que decía, el Señor es como el papá que está mirando al hijo cuando se duerme y se queda ahí toda la noche mirándolo. ¿Cierto? Yo, por eso, hermano, Dios trasciende. Yo los miraba ahí un ratico y cuando dormían ya no me iba a dormir. Yo no me voy a quedar toda la noche. ¿Sí o no, hermano? Yo no me voy a quedar toda la noche, oiga, ya ni siquiera durmió. A ver si yo puedo descansar. Por eso es que uno no puede ni compararse un poquito a Dios. Amén. Amén. Y así usted se quede toda la noche. Algo más tiene Dios, pues. Sí, Señor. Algo más tiene Dios que trasciende aún su amor. El amor de Dios es más grande que el amor que usted pueda tener por cualquier cosa. Amén. Amén. El Salmo 3 es una dependencia total de Dios. Señor, usted sigue en control de todo. Yo estoy huyendo y la gente dice cosas malas contra mí, pero yo confío en que usted me guardará y me cuidará. David ya sabía lo que había pasado. Él no había hecho justicia a su hijo Amón. Él no había hecho justicia sobre su hijo Absalón. El pueblo se le estaba enojando. Y sobre todo Joab se le estaba enojando. A lo mejor ya sabía que su hijo se había acostado con esas mujeres, que había tomado la ciudad. David sabía todo lo que había fallado y que había fallado en gran manera, y sin embargo sigue confiando en Dios. Es una cosa tremenda, es como reconocer, es como que David ya reconociera que no es él como rey, sino que el verdadero rey es Dios. David está listo para entender que el reino es más que él no es el poder, que el reino no es él, que el reino es de Dios, que él falló, que él cayó en desobediencia. Primero cayó con esa mujer, luego cayó matando al esposo de esa mujer, luego cayó sin disciplinar a su hijo Amón, luego cayó cuando no entregó a su hijo Absalón. Y después de la muerte de Absalón, David, ¿qué puede hacer? Sino llorar y llorar amargamente por su hijo y por ver cómo Dios está orando. Amén, amén. Ahora ustedes recuerdan una cosa, ustedes que son lectores de la Biblia, ustedes recuerdan que David, cuando estaba Saúl, David no se atrevía a tocar a Saúl, ni a hablar de Saúl. Amén. Amén. ¿Y por qué? ¿Qué decía David? No, al ungido de Jehová no lo toco. ¿Sí o no? Yo al ungido de Jehová nada. Y cuando estaba David ahí, cuando no era rey todavía, cuando no era rey, pues ya era rey puesto por Dios, pero el pueblo no lo había puesto. Amén, ¿cierto? Pero él decía, el ungido es Saúl, y yo ese no lo toco. Córtale un pedacito. No, yo no me atrevo a tocar. Ustedes recuerdan eso. Ya después David muere Saúl, David es rey, toma la ciudad, todo
Betsabé, Urías, Anón, violan a su hija, Absalón, la gente pide entréguenos a ese bandido. Joab, el hombre fuerte David, entréguenos a ese bandido, pues que nosotros lo vamos a matar, pero ese es mi hijo, ¿yo qué hago? Y ahí David se acuerda que cuando estaba saliendo de Jerusalén, llorando ahí pues desconsolado, sale un hombre llamado Simei, y le tira piedras y le grita: maldito, hombre de sangre, es asesino. Eso es como cuando sale la policía y los estudiantes: asesinos, asesinos. Así era eso, yo me imagino eso así. David saliendo, ese hombre: asesino, asesino, y tirándole piedras y todo. Y los otros: vamos a matarlo. No, déjelo tranquilo. Déjelo tranquilo. Cuando Absalón muere, acuérdense que Absalón murió, que iba como en un burro o algo así, y quedó colgado de un árbol. Y Joab después llegó y lo acabó, porque Joab era el hombre fuerte. Y después los siervos de Jehová lo acabaron de matar y lo enterraron. Entonces cuando Joab muere, ya el ejército de David, que era valiente, porque ese era un flojo David, ahí en ese momento, ¿cierto? Estaba muy flojo David en ese momento, cuando era muy llorón, estaba ahí. Cuando ya él se regresa a llorar, le dice Joab: usted está haciendo la vergüenza de este pueblo. El pueblo gana una guerra y usted llorando. El pueblo, en lugar de llegar victorioso, contento, están llegando como si no hubieran ganado nada, si no hubieran hecho nada. Entonces dice: ahora el rey salga a la puerta para que el pueblo vea que usted es el rey. Y era un hombre muy importante, David, tanto que él dijo: yo salgo adelante. Y le dijo: no, porque usted vale por 10.000 hombres, quédese aquí justo de ahí, usted vale por 10.000 hombres, usted no lo puede tocar. Por eso es que a esos expresidentes a veces les ponen 50 escoltas o 60 hasta que mueran. No los pueden, no, cuidado, cuiden a esa gente, así hagan todos los problemas y mienten todos los problemas que haya, los tienen que cuidar, no los pueden tocar. Y si hay que ponerle 100 escoltas, póngale otros 100, pero que no los toquen. Entonces, hermanos, llega David y se sienta a la puerta, y de los primeros que llegan es Simei. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Mire, hermano, esto, y aquí yo me preguntaba estas cosas. Segundo libro de Samuel 19. Amén. Gloria a Dios, hermanos, amén. Segundo libro de Samuel 19, 16. Dice: y Semei, hijo de Gera, segundo libro de Samuel 19, 16. Y Semei, hijo de Gera, hijo de Gemini, de Barujín, dióse prisa a venir con los varones de Judá a recibir al rey David. Oiga, el que le había tirado piedra y lo había maldecido. De los primeros que llega ya a saludar, a recibir al rey. Y con él 1.000 hombres de Benjamín, asimismo se iba criado de casa de Saúl, con sus 15 hijos, sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y pasó la barca para pasar la familia del rey y para hacer lo que le plugiese. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró. Primero le tiró piedras y ahora se postra delante del rey, pasándole el Jordán, y dijo al rey: no me impute mi señor mi iniquidad, ni tenga memoria de mis males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén, para ponerlo el rey sobre su corazón. Ya, de uno. Porque yo tu siervo conozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Ya es que arrepentido. Ya es que arrepentido. Después de que lo maldijo le dijo: ya es que arrepentido. Y Abisai, hijo de Sarbia, uno de los del rey, respondió y dijo: por esto no ha de morirse mi hijo, porque maldijo al ungido de Jehová. Si aplicaba la misma de David, tenía que matarlo ahí. Tocó al ungido de Jehová, ¿o no? ¿Sí o no? Este maldijo al ungido de Jehová. Metámosle una lanza aquí, ya, muere aquí, de una vez. Así como pasaba con Saúl. Usted dijo: un hombre por ahí mató a Saúl, mátenlo también. Y entonces, ¿por qué este no? Y entonces David dice: ¿qué tenéis vosotros conmigo de Sarbia? ¿Qué me habéis de ser hoy adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno de Israel? ¿No conozco yo que soy hecho rey sobre Israel? Y dijo el rey a Semei: no morirá. ¿Pero por qué lo perdonó si tocó al ungido de Jehová?
Él lo perdonó, sí, le tiró piedra al ungido de Jehová. Es como que David, ¿se acuerda que cuando Semei salía gritando cosas? Decía, vamos a matarlo ya. Y David decía, no, déjenlo. Déjenlo que maldiga, que Dios le permite eso. Es como que, yo no sé cómo lo vamos, es como que él dice, cuando yo no era el ungido de Jehová, yo veía al ungido de Jehová como un ser glorioso, intocable, cuando yo no era. Y ahora que yo soy, me doy cuenta, soy un mismo gusano. Amén. Todo lo que he fallado. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Amén. Cuando yo no era el presidente, entonces pensaba que el presidente era un ser pues divino. Cuando me tocó ser presidente me doy cuenta que estoy en el puesto más malo que me ha tocado en la vida. El peor de todos. ¿Sí me entienden? Cuando yo no era pastor, yo pensaba que el pastor era un ser pues allá iluminado. Hasta le ponían la tarima, ¿cierto? Aquí no hemos puesto la tarima, pero por ahí uno, no, tenemos que poner la tarima. Hasta le ponían la tarima y quedaba más alto de todos. Pero cuando ya me fui pastor, me doy cuenta, uy, no, soy igualito a todos los demás. Déjenlos que maldigan, déjenlos. Hay que, sáquenlos, échenlos, porque están hablando mal del pastor. Déjenlos que maldigan. Pero cuando yo no era, yo decía, no dejo a ninguno, porque están tocando al pastor. Hermano, entonces lo que yo veo aquí es como que David se da cuenta que él no es Dios. ¿Sí, no? Él no es Dios. No, vamos a dejarlo así. Ya lo que fue y el reino no soy yo. Dígame, hermano. Pastor, pero cuando ya David va a entregar, ¿te acuerdas que vimos anoche el episodio de la parodia que así veí? Sí. Se fuera a vivir allá a un lugar. Sí, pero dejémoslo ahí. Entonces, hermano, el punto aquí que yo entiendo, hermano, es como que David se da cuenta que el reino no es él. ¿Qué es? Que es Dios. Que Dios es el rey. Que Dios es el rey. Y que Dios trasciende, y eso es lo que empecé diciendo, trasciende más que el hombre. Amén. Va más allá que el hombre. Va más arriba que el hombre. Mire, la gente no vota ahora que en las elecciones. La gente no vota por los programas de gobierno. Eso es un cuento, eso no lo han echado aquí. Que mire el programa, no, que va. La gente vota si el hombre es amigo suyo, o la muchacha amiga suya, o le da una palmadita en la espalda, o si por ejemplo dice, oye, ¿por qué van a votar por aquel? Es que aquí nunca había venido un presidente y él vino. Así es. Pero no es nada más, ¿cierto? No están dando nada más. Porque la gente idolatra, eso es una cosa normal. Yo sé que no lo debemos que hacer, pero eso pasa. Es que aquí nunca había venido y él vino. ¿Cómo no voy a votar por él? Pero puede haber venido un malandro, pero bueno, él vino. Hermanos, miren, yo les digo una cosa. Por encima de todo eso está Dios. Por encima de todos esos grandes hombres y en los hombres más grandes y los más entendidos y los que más conocen está Dios, hermano. Hay que entender entonces que Dios es más alto y más grande que el hombre. El hombre puede creerse muy alto, el hombre puede creer que tiene el poder, el hombre puede creer que tiene el control, el hombre puede creer que vive en santidad total, que Él es el rey, pero siempre hay uno más grande que Él, que es Dios. Mira el Salmo 83, Salmo 83, 12. Amén. Salmo 83, 12. Hermano Henry, me hace el mal y me lo lee, por favor, no lo lea. Amén. ¿Qué han dicho? Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Oiga, hay unos hombres que dijeron esto: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Si son de Dios, ¿cómo las van a hacer para ellos? Si son de Dios, ¿cómo van a hacer para ellos? Eso es como los que dicen, esta es mi iglesia, va a ser su iglesia. ¿Cómo le ocurre decir eso? Aquí mando yo. Dios mío, ponnos como a torbellino, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza las breñas. Así persíguelos con tu tempestad y con tu torbellino asómbralos. Hincha sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová.
sean afrentados y túrbanse para siempre, y sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová. Y mira lo que dice ahí: solo tú, Altísimo, sobre toda la tierra. Amén. Hay uno por encima de los hombres. Amén. Amén. Dios. Tú solo, Altísimo. Altísimo es el más alto. A nadie más se le dice el Altísimo. Aquí no, a nadie más. Tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Nadie puede ponerse a pensar que algo es de ellos. Todo es de Dios, no de nosotros. Esta iglesia no es de nosotros, es la iglesia de Dios. Los hijos que Dios nos ha dado, hermano. La familia que Dios nos ha dado. Las cosas materiales que son de Dios. Y Dios nos pone a administrar. Pero siempre todo esto es de Dios. Por eso el verso 18 dice: tú solo eres Altísimo. Amén. Amén. Pero también en segundo lugar debemos entender que el hombre no alcanza a comprender a Dios totalmente. No. Con nuestros conceptos, por mucho que nos esforcemos, no alcanzamos a comprender a Dios. Por muy buena doctrina que tengamos, no alcanzamos en nuestra doctrina a entender totalmente a Dios. Sí, es hermano. Yo he leído a muchos teólogos, podría decir ya en el día de hoy, y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, aquel dice otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande que hay tema para todo. He leído a los calvinistas, a los arminianos, a los luteranos, los anabaptistas, los lapsarianos, los supralapsarianos, los infralapsarianos, los pentecostales, y a todos los grupos, hermanos, los bautistas del nombre, los que no son del nombre, los de la novia, los que no son de la novia, y a todos los grupos, y todos tienen una visión o algo así. Pero ¿saben qué es lo que uno queda claro? No se alcanza a comprender. No se alcanza a comprender. Es verdad, yo creo, hermano, yo voy a decir una cosa, un secreto. Voy a hablarlo así. Yo creo que esta iglesia es la mejor doctrina. Amén. No lo dejo pasito, ¿verdad? Los que estén pasando por ahí. Pero esta iglesia es la mejor doctrina. No hay mejor doctrina que la que enseñamos acá. Y no alcanzamos a comprender a Dios. No alcanzamos a comprender. Habrá unos que tienen peor doctrina y dicen que ya la saben todas. Pero esta iglesia y no alcanzamos a comprender. Y creo que ahí hay un punto importante: el hecho de reconocer eso. Dios es tan grande que no nos cabe ni siquiera en nuestra enseñanza. Amén, hermano. No nos cabe en nuestra enseñanza. Dios hasta nos puede enseñar por un niño. Y la gente desprecia a los niños. Y hasta por un niño nos puede dar una enseñanza. Usted la pide, no está dando una enseñanza ahí. Hermano, mire Salmo 145. Salmo 145. Versículo 3. Salmo 145, versículo 3. ¿Quién lo lee, por favor? Hermano Polo, ¿se lo puede leer, por favor? ¿Cómo dice? Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No puede ser comprendida. Es inescrutable. No se puede investigar. No se alcanza. No se alcanza a investigar, no se alcanza a comprender, no se alcanza a entender. O sea, su grandeza es tal que no nos alcanza. Y eso que le podemos dar todas las vueltas y no nos alcanza. Claro, no significa que no estemos tratando de comprenderla, ¿cierto? Estamos tratando, no significa que no. Pero el asunto es que no alcanzamos. Porque Dios trasciende aún nuestra buena doctrina. Amén. Número 3, bueno, dije, Dios es más alto que el hombre. Número 2 dije, no se puede comprender. Número 3, nosotros no podemos comprender ni siquiera del todo al hombre mismo, creación de Dios. Solo Dios lo puede comprender. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6. Versículo 29. Amén. Toda oración y todo ruego que cualquier hombre hiciere, o todo tu pueblo Israel, o
O cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiera sus manos a esta casa. 30. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación. Aquí lo está mostrando como trascendente. Está por allá, grande. Desde el lugar de tu habitación, y perdonarás, y darás a cada uno, uy, ese cada uno es poderoso ahí. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque tú solo conoces el corazón de los hijos de los hombres. Nadie más. Solo Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres. ¿Y sabe qué? Lo más duro es esto, no el corazón en general, el corazón de cada uno. Nada. A cualquiera que llegue y ore, tú le darás conforme a esa persona, porque tú conoces el corazón de cada uno. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Dios. Nosotros no alcanzamos todavía a comprender al hombre totalmente. Mire, hermano, se estudia al hombre desde la antropología, desde la sociología, la historia y la psicología, y aún así no se comprende al hombre. No se acaba de comprender. Ahora en el congreso el miércoles hablaba con un profesor muy destacado, muy, digamos así, muy sabio, una persona que conoce mucho, erudito, y hablaba por algo que él dijo. Él decía, mire, en el Frente Nacional, en la época de la violencia de liberales y conservadores, para acabar con esa violencia se creó el Frente Nacional. ¿Cierto? El Frente Nacional. Pero el Frente Nacional, ¿qué hace? ¿Qué hace Rojas Pinilla? Y pues después de Rojas Pinilla, ¿qué hacen? Ellos dicen, perdón y olvido. Amnistía. Amnistía para las guerrillas liberales y para las contrachusmas conservadoras. Amnistía. ¿Amnistía de dónde viene? Amnesia. Olvidemos esto ya. Amnistía es amnesia. Olvidémoslo. Aquí todos somos culpables. Aquí todos hicimos lo que no era. Y amnistía o amnesia. Perdón y olvido. Y decía el profesor, y mira que la cosa les resultó de alguna manera, porque la gente ya no quería hablar de eso que pasó. Simplemente decían, en la violencia, en la época de la... Pero ni querían recordar eso. Simplemente decían, eso es de la época de la violencia, eso es en la violencia. Y quedó así. Ahora en este nuevo proceso, no es perdón y olvido. Verdad, justicia y reparación. Ya nadie quiere olvidar. Me tiene que contar todo. Todo me lo tiene que contar. Entonces llaman a estos guerrilleros, a estos paramilitares, entonces lo sientan ahí. Oiga, para que esa persona lo pueda perdonar, le tiene que contar todos los detalles. Dónde lo mataron, cómo qué le hicieron, si lo descuartizaron. Todo, cuéntale todo. Y después de que le cuente todo, entonces viene la reconciliación. El profesor decía, ¿será que era mejor la fórmula del Frente Nacional? ¿O será que es mejor la fórmula de ahora? ¿Será que ahora, después de contarle todo, la gente perdonará? ¿Qué piensan ustedes? Algunos perdonan. Hay más rencor porque ¿Será que hay que contarlo todo así, todos los detalles, para que la gente perdone? Dice, bueno, eso es lo que está pidiendo la gente. Es que la gente no está pidiendo olvido, la gente está, cuéntemelo todo. Lo quiero saber todo. Estamos en un experimento, no sabemos qué va a pasar. Así esa es la conclusión, no sabemos qué va a pasar. Después de que empiecen a contar, ya están contando, no sabemos qué va a pasar. Pero por ejemplo yo conozco a alguien, un caso muy cercano de alguien que le secuestraron la hija con el esposo y los hijos. Los hijos eran unos niños y los soltaron. Y ellos dos quedaron, los padres quedaron secuestrados y nunca se supo de ellos. Y conozco a los padres de ellos que han vivido toda su vida en amargura, tristeza, claro, esperando, o sea, hay un luto sin cerrar. Y yo pienso que de alguna manera es justo como, vea, lo matamos, está en tal parte y esa persona ya al enterrarlo, decir, bueno, se murió, pero como cerrar el caso, pero es un caso abierto de un hijo que nunca supo qué pasó y entonces pienso que en ese sentido... Mira, hermana Diana, ahí está usted en desacuerdo un poquito con su papá, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que no se sabe, no conocemos al hombre.
Es el problema. El problema es que no sabemos qué puede pasar. Claro, tampoco es que se nos olvida con la reparación. Tampoco sabemos. O sea, esa es la cosa. El duelo, hay que hacer el duelo y todo. O sea, todo. Entonces decía, por ejemplo, decían allá, ¿será que el Estado es capaz de, a través de un acto simbólico, ya dejar eso perdonado? Falta ver. El único que conoce al hombre es Dios. Por eso la solución es Dios. Cada caso es una cosa. Cada caso es distinto. Por eso dice ahí, Dios conoce cada corazón. Esa es la solución, hermano. Yo no le veo más. Seguir predicando el Evangelio. Seguir hablando de la palabra de Dios. Seguir predicando la palabra y que Dios dé el perdón. O sea, es que no le veo más. No le veo más. Yo creo que hubo uno que se atrevió a decir. Como van las cosas, pasamos de la violencia al conflicto, cuando se metió el narcotráfico a la guerra, y lo que se viene son los conflictos, allá en plural, en muchas partes. Bueno, hermanos, el punto aquí es muy sencillo, que yo estoy diciendo es, nadie conoce al hombre sino solamente Dios. Amén. Y la forma del perdón es a través de Dios. Pero el problema es que eso tiene que ver la iglesia. El Estado no lo va a dar, no lo va a hacer. Por mucho que le bregue, lo va a hacer complicado. Ahora, hermanos, otro punto es interesante. Eso, si Dios trasciende todo, aún conoce a los hombres. Nuestra salvación no depende de nuestros logros humanos. No puede depender. Porque nosotros somos incapaces de llegar al nivel de Dios. Nosotros no seremos capaces de complacer los estándares de Dios para la salvación de nadie. La salvación no puede ser sino un regalo de parte de Dios. Y hay varios pasajes que muestran que el único santo es Dios y que nadie puede llegar a esa santidad de Dios. Una canción que cantamos, grande y maravillosa son tus obras, Señor, porque solo tú eres santo. Amén. Amén. Solo tú eres santo. Y hay un versículo en Éxodo 15 que es muy lindo, a mí me gusta mucho ese verso, lo tengo subrayado. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Esa es la parte que me encanta. Magnífico en santidad. O sea, ¿qué puede haber más grande que la santidad? Magnífico en santidad. Nada más, ¿sí o no? Amén. ¿Qué puede haber más grande que la santidad? Dios, magnífico en santidad. O sea, magnífico en santidad, terrible en obra, hacedor de maravilla. Frente a estos textos, hermano, y muchos otros, varios otros que dicen, solo tú eres santo. Yo considero que nadie es santo al nivel de Dios. Evidentemente Dios nos manda a buscar su santidad, porque dice, sed santos como yo soy santo. Y Dios nos manda a buscar una vida en santidad. Pero no vamos a lograr esa santidad de Dios aquí. Y creo que cuando estemos allá pues llegaremos a un nivel de santidad, pero Dios seguirá siendo el magnífico en santidad. Quiero decir, hermano, entonces, que tenemos un Dios que trasciende toda nuestra vida, que está más allá de nuestras medidas, más allá de nuestros estándares, más allá de nuestra pureza, más allá de nuestros pensamientos, de todo lo que podamos imaginarnos e inventarnos. Eso también indica que muchas cosas que Dios hace no las comprendemos. ¿No les parece a usted también eso hay veces? No. Es más que nosotros no entendemos por qué salió eso. ¿De dónde salió? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que eso pasara? ¿Por qué eso pasó? Hay cosas que no entendemos, que no comprendemos. Y básicamente es porque no comprendemos a Dios. Imagínate uno llegar a comprender a Dios. ¿Cómo haría uno? No llegáramos a comprender. Yo tengo entonces la idea que cuando David empezó el reinado, él veía un Dios que se mostraba a través de las virtudes de los hombres, y por eso decía, no toquen al ungido de Jehová, y por eso mandaba matar, y todas esas cosas, y se veía como al que se veía como un digno representante de Dios. Pero a medida que avanzaba su reinado, él mismo no se veía como el ungido ideal, así los hombres lo vieran. Es decir, primero vio a Dios en el hombre, y después vio que el hombre no se acercaba a Dios. La primera es una visión muy positiva, Dios utiliza a ese hombre. La segunda es una visión muy depresiva, muy negativa. Ninguno puede estar al nivel de Dios. Pero hermano, Dios quiere que sepamos que Él es así, pero al mismo tiempo quiere acercarse a nosotros. Y que nosotros nos acerquemos a Él. No nos podemos quedar en la visión totalmente positiva. Uy,
ese hombre es como Dios, vea cómo lo tiene. No, porque ahí incurriríamos en idolatría. Pero no nos podemos quedar en la visión negativa. No, nadie va a ser como Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, Dios quiere que sepamos que Él es Dios, que Él está por encima de todo, pero al mismo tiempo dice, acérquense a mí. Acérquense, búsquenme. Y eso lo vemos tan hermoso, hermano, tan maravilloso en Isaías 57 y en otros textos. Pero mire Isaías 57. Versículo 15. Porque así dijo, ¿quién? Wow, miren esas palabras. ¿Cómo le dice? El alto y sublime. O sea, no es cualquiera. Es lo que trasciende, ¿cierto? Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. Oiga, ¿qué más? ¿El que qué? ¿El que habita en dónde? Nadie más es eterno, solo Él. Está mostrándose como el grande. ¿Y cuyo nombre es? El santo. Nadie es santo como Él. Es que su nombre es el santo. Amén. Yo siempre he dicho, el día más santo de la vida de uno fue el día que uno recibió a Cristo. Amén. Amén. ¿Cierto? Es el día que uno fue más santo. Y ahí para allá se nos ha dañado un poquito la santidad. No ha descuadrado. Pero el día más santo fue el día que fuimos salvos. Ese día, mejor dicho, salimos volando. No nos puede ver nadie. Yo me acuerdo que yo veía por ahí alguno y le decía, Dios lo bendiga, a todo el mundo. Estaba en una santidad increíble, hermano. Dale, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Pero ¿qué le pasó? Enloqueció. Claro, estaba en una santidad bravísima de día. Estaba volando. Ya no le digo a todo el mundo, hermano. Ya no hago eso, ¿cierto? Hermano. Entonces dice, y cuyo nombre es el santo, que tengo por morada, ¿qué? La altura y la santidad. Oiga, está mostrándose como alto, trascendente, superior totalmente al hombre. Pero mira lo que dice, y con el quebrantado y abatido espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. ¿Cómo puede ser que el santo, el alto, el sublime, el que tiene nombre santo, habite con el quebrantado espíritu? Ahí está. Quiere que Dios habite con usted. No sea orgulloso, hermano. No sea orgullosa, hermano. Él habita ahí con usted. Señor. El Padre lo busca. Usted no tiene a Cristo. Cristo lo está buscando. Él es muy grande, no puedo. Él lo está buscando porque Él quiere habitar con usted. Amén. Él quiere que usted le entregue su vida a Él y que empiece una vida con Él. Así Él sea tan grande y tan fuerte y tan superior. Él lo quiere. La Biblia dice, allá está el santo de Israel, allá está el alto y sublime, dice, y llega y mira a los hombres y los ve que están así, los busca. No se queda solamente allá mirándolos, los busca. Eso es algo maravilloso, porque ese Dios que trasciende, búscalo. Amén. Si usted no tiene a Cristo, reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Amén, amén. Amén. Tenga en cuenta que Él siempre quiere para usted lo mejor y que Él está esperando que usted lo busque de todo corazón. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gloria a Dios.